Today's objective is to learn how to make interrogative sentences in past simple. Before we start with the new thing, antes de comenzar con las preguntas, ¿ya? Que es lo que vamos a aprender hoy, vamos a terminar esta final practice que nos quedó pendiente de la última clase, ¿ya? Tenemos que dice ordenar and write y escribir negative sentences using the information given, ¿ya? Utilizando la información que yo les voy a dar. Por ejemplo, for example, dice aquí Susan, have, que es tener, y dice a Facebook account a year ago, ¿ya? Una cuenta de Facebook hace un año. ¿Cómo escribimos esto como una oración negativa? Recuerden, comenzamos siempre con el sujeto, la persona que hace o no hace la acción en este caso. Luego le agregamos el didn't, ¿ya? O el did not. Luego le agregamos el verbo y al final el complemento, ¿ya? Entonces, para decir que Susan no tenía una cuenta de Facebook hace un año, vamos a decir que Susan didn't have a Facebook account a year ago. Recuerden que si es el verbo to be y está en pasado, ¿ya? Se los voy a escribir aquí. El verbo to be en pasado tiene dos formas, que son el was y la otra es el were, ¿ya? Es como era, no estaban. Y la negación del was y el were, por ejemplo, en was es wasn't y en were es weren't. Wasn't y weren't, ¿ya? Entonces yo me tengo que fijar primero cuál es el sujeto. En este caso, en la 1, o sea, perdón, en la segunda, ¿ya? El sujeto es Sofía, claramente. Wasn't va con she, con he, and it. Weren't va con I, con you, con we y con they. Ahí está. Sofía no estuvo aquí la semana pasada, dice ahí. Bien, y la última dice my father and I. Ese es el sujeto. My father and I. Esto se traduce como mi papá o mi padre y yo. Es como decir we, es como decir nosotros. Bien, Sebastián. Le colocamos weren't. Por supuesto que sí. Entonces vamos a poner my father and I weren't at home last night. Ahí está. Mi padre y yo no estuvimos en casa anoche. Vamos a aprender hoy día, como les decía al principio, a hacer preguntas. Making questions or interrogative sentences. O también se conoce como oraciones interrogativas. ¿Ya? To write interrogative sentences in the past tense, we use the auxiliary verb did. ¿Ya? Dice aquí que para poder hacer preguntas en pasado simple, para hacer preguntas en pasado en inglés, utilizamos el auxiliar did. ¿Ya? D-I-D. Ahora, use the auxiliary verb did for all persons. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que hemos dicho antes. El did va con todos los pronombres. ¿Ya? No es como was o were, que yo tengo que estar pensando, ¿cuál iba con I? ¿Cuál iba con you? ¿Ya? No. Aquí todos van con did. Así que podríamos decir que todas las preguntas van a contener esta palabra. Todas las preguntas van a tener did. ¿Ok? Alright. To write perfect interrogative sentences in the past tense, follow this structure. Dice, para poder escribir preguntas, ¿ya? Perfectamente escritas en pasado simple, hay que seguir este orden. Primero, si es que es una pregunta, hay que decir que ya no podemos partir con el sujeto, ¿ya? Partimos con el sujeto si la oración es una afirmación o una negación. Pero si es una pregunta, entonces voy a partir siempre con el auxiliar did. Todas las preguntas parten así. ¿Ya? Todas las preguntas en pasado simple parten con did. Luego le tengo que agregar mi subject, es decir, el sujeto de la oración. Después de eso, le voy a agregar el verb, es decir, el verbo de la oración, que tiene que estar además en base form, o sea, tiene que estar en presente. De nuevo, en las preguntas, al igual que en las negaciones, el verbo no se cambia. No le tengo que agregar una ed o fijarme si es un verbo irregular, nada. ¿Ya? Lo dejo tal cual. Y lo último es el complement, que es el resto de la oración, el complemento de la oración.
¿ya? Y al final no se olviden de colocar el signo de pregunta, ¿ya? El signo de interrogación, que solamente se utiliza uno, y es el que va al final, ¿ok? For example, por ejemplo, si yo quisiese preguntar, ¿hiciste tu tarea? ¿Ya? Voy a comenzar con el did. Did, utilizo el sujeto you, porque te estoy preguntando a ti, eres tú el sujeto de esta oración. Utilizo el verbo do, que es hacer. Did you do? ¿Ya? ¿Hiciste, dice ahí, your homework, tu tarea? ¿Hiciste tu tarea? Y al final tiene, por supuesto, el signo de interrogación. Vamos a ver al tiro algunos ejercicios, ¿ok? So, it says, now you do it. Ahora ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Van a crear preguntas, como dice aquí. Create questions with the information given. ¿Ya? Con la información que yo les doy. For example. Por ejemplo, aquí yo les doy un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces vamos a crear una pregunta. ¿Ya? ¿Con qué tiene que partir toda pregunta? ¿Qué es lo que tenemos que colocar al principio? Siempre. Did. Muy bien, Magdalena. Muy bien, Seba. Partimos con el did. Es lo primero que le colocamos. ¿Qué venía después? Viene el sujeto. Muy bien, Valeria. Ya. Bill. Ahí está. Bill, nombre de hombre, ¿cierto? Sería nuestro sujeto. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué le tendríamos que colocar? El verbo. Excelente, Luz. ¿Cuál sería el verbo aquí? De estas dos, entre arrive y on time. Arrive, por supuesto. Ese es el verbo. ¿Ya? Entonces ponemos, did Bill arrive? Arrive es un verbo que significa llegar. Ahora, como tenemos el did aquí, ya no dice llegar, es como dice llegó. Llegó Bill y ahora le agregamos el complemento que es on time, es como decir a tiempo. ¿Llegó Bill a la hora? Did Bill arrive on time? Ahí está nuestra pregunta. No se olviden de colocar el signo de interrogación, si no, no es una pregunta. Revisemos. Ya, en la número 1 dice, the students do their homework. Tengo que partir siempre con el did, recuérdenlo. Luego le agrego el sujeto, que es the students. Luego agrego el verbo, que en este caso es do. Did the students do their homework? Y el signo de interrogación, que es muy importante, no se olviden de él. La segunda, parto con did, siempre. Le agrego el sujeto, que es you. Le agrego el verbo, que es work. Y el complemento all day. No me olvido del signo de interrogación. La última. Uy, lo siento. Ahí sí. La última, igual. Comienzo con did. Le agrego el you. En este caso había un verbo compuesto. Have a shower. Todo eso era el verbo. Did you have a shower this morning? Morning. Y el signo de pregunta. Estas, como dijimos, son preguntas. These kinds of questions are called short answer questions. ¿Ya? Estas preguntas que acabamos de aprender a hacer tienen, por decirlo así, un apellido. ¿Ya? No son preguntas así a secas. Son preguntas de respuesta corta. ¿Por qué se llaman preguntas de respuesta corta? Porque si ustedes se fijaron, miren, vamos a los ejercicios que acabamos de hacer. Por ejemplo, la primera decía, Did the students do their homework? Eso se traduce como, ¿hicieron los estudiantes su tarea? Admite solamente dos respuestas, como lo dice muy bien Sebastián, ¿ya? ¿Hicieron los estudiantes su tarea? Las respuestas son sí o no. No es que, no, que los estudiantes estaban muy cansados, entonces no está preguntando por eso. No está preguntando cuál fue la razón de que los estudiantes no hicieran su tarea. No, está preguntando, ¿la hicieron? ¿Ya? Y la respuesta es sí o no. Yes or no. Lo mismo en la segunda. Dice, ¿trabajaste todo el día? Did you work all day? De nuevo, la respuesta es sí o no. Y en la última dice, Did you have a shower this morning? ¿Ya? ¿Te diste una ducha esta mañana? ¿Ya? ¿Sí o no? Yes or no. Son las únicas dos respuestas que admite, ¿ya? Este tipo de preguntas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si nosotros queremos responder estas preguntas?
Lamentablemente no es tan simple como colocar un sí y un no en inglés, ¿ya? No basta solamente con decir yes o solamente con decir no. Hay que agregar algo más, ¿ya? Dice, if you want to answer them, do it following this structure. Dice, si usted quiere responder este tipo de preguntas, de nuevo, les digo, preguntas de respuesta corta, así se llaman, answer them by following this structure. ¿Ya? Respóndalas utilizando esta estructura. ¿Ya? La estructura que está aquí. Primero, vamos a colocar el yes o vamos a colocar el no, dependiendo de lo que queramos responder, obviamente. ¿Ya? Ahora, en la tarea de esta semana, yo les digo, responda esta pregunta afirmativamente, o sea, con un yes, o negativamente, o sea, con un no. ¿Ya? Ahí tienen que poner ojo ahí a lo que yo les pida. Entonces, pero sí o sí, la respuesta a estas preguntas va a partir con un yes o con un no. Esas son las dos opciones. Luego le vamos a agregar una coma, ¿ya? Es decir, una coma. Luego le agregaremos el sujeto de la oración, que tiene que estar escrito como pronombre personal. Y al final le vamos a colocar did o didn't. Ojo con esto. Si yo empiezo la oración con yes aquí, no puedo terminar mi respuesta con didn't. No puedo decir sí, no lo hizo. ¿Ya? No. Si comienzo con yes, al final tiene que terminar con did. Si comienzo con no, al final tiene que terminar con didn't. ¿Ya? Miren este ejemplo. Look at the example. The question. Aquí tenemos una pregunta de respuesta corta. La pregunta dice, Did he do his homework? Dice, ¿hizo él su tarea? Did he do his homework? Las respuestas son, yes, he did. Sí, sí lo hizo. Or no, he didn't. O no, no lo hizo. ¿Ya? Ahí está. Tenemos dos opciones siempre para responder cada una de estas preguntas. ¿Ya? Important. Dice aquí, muy importante. If the question starts with did you, dice, si la pregunta comienza con did you, bla, 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 entonces aquí tenemos que responder con I. ¿Ya? Dice, answer it with using I. Dice, respóndala utilizando I. Donde dice coloque el pronombre, ¿ya? Tiene que colocarle el I, el yo. ¿Por qué? This is known as a personal question. Porque toda pregunta que comienza con did you se entiende o se conoce como una pregunta personal. Se la están haciendo a usted, te la están haciendo a ti. Y como te la están haciendo a ti, tienes que responder con yo, o sea, tienes que responder con en primera persona. ¿Ok? No sé si se entiende eso que dijimos recién. Pero miren, aquí hay un ejemplo. La pregunta dice, Did you do the math task? Dice, ¿hiciste la tarea de matemáticas? Did you do the math task? La respuesta debería ser Yes, I did. O Yes, I did. O No, I didn't. ¿Ya? Pero jamás va a ser Yes, you did. Porque esto es como decir, sí, tú. Yo hice la tarea. Exacto, porque me lo están preguntando a mí, pero no puedo responder con sí, tú lo hiciste. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar responder preguntas de sí o no. Ya, la primera pregunta dice, Did you sleep well last night? Me está preguntando aquí, la pregunta dice, ¿dormiste bien anoche? Ya, vamos a poner yes. Ya, yes, coma, ¿cierto? Y ¿qué le colocamos después? Tenemos que ponerle el pronombre personal. En este caso, ¿cuál corresponde? El I. Muy bien. El I. ¿Por qué? Es por lo que estábamos diciendo recién. Esta pregunta comienza con did you. Did you, bla, bla, bla. ¿Ya? Sí. Entonces respondemos con I. Porque es una pregunta personal. Se la están haciendo a usted, a nadie más. Yes, I. Y finalmente agregamos el did, como dice Luz. ¿Ya? Ahí está. Yes, I did. Did you sleep well last night? Yes, I did. Supongamos que ahora yo les digo, ya, pero respóndamela, a ver, de manera negativa. ¿Ya? Uy, puse una coma, nada que ver. Ahí sí, didn't. Yes, I did. No, I didn't. Vamos a responder una con sí, otra con no y así. ¿Ya? Entonces, la primera vamos a decir yes. Tenemos que agregar la coma. Y aquí estaba lo importante. Recuerden, después del did, en las preguntas,
Cuando yo hago una pregunta, siempre comienzo con el did, después le pongo el sujeto, después viene el verbo y después el complemento. Ya, y al final el signo de pregunta. Entonces, sepan que después del did, en la pregunta va a estar el sujeto. En este caso es the airplane. The airplane es el avión. Si yo reemplazo a el avión por un pronombre personal, tendría que ocupar yo it, ¿ya? Porque el avión no es él, no es ella, no eres tú, no soy yo, no son ellos, es eso, es eso. Por eso le pongo yes, it did. Yes, it did. ¿Ok? Esa es la explicación. Supongamos que yo hubiese querido responder esto con no, diría no, coma, it, se repite, pero aquí al final tengo que poner didn't. ¿Ya? En la segunda, cuando tiene un pronombre personal, aquí yo no necesito cambiar nada. ¿Ya? Ahí lo dejo tal cual, lo repito. Ahí es fácil. Cuando está un pronombre personal, entonces ahí lo repito nomás. ¿Ya? Digo, yes, they did. El problema es cuando tiene un sustantivo. Si tiene un sustantivo, tengo que cambiarlo por un pronombre. Yes, they did. O si fuera de manera negativa, diría no, they didn't. ¿Ya? Y la última, did you lose your dog? ¿Perdiste tu perrito? Voy a decir yes. Y aquí recuerden, si la pregunta comienza con did you, esto que está aquí abajo, yo respondo con I. Yes, I did. Ya, sí lo perdí. O podría decir no, I didn't. Ya. Esta es la tarea de esta semana. En el primer apartado, la primera parte, lo que tienen que hacer es crear oraciones, o sea, crear preguntas de respuesta de sí o no. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hacíamos en la clase recién. Yo les doy un sujeto, un verbo y un complemento. Por ejemplo, aquí dice, I see you last week. Entonces la pregunta queda, ¿Did I see you last week? ¿Ya? ¿Te vi la semana pasada? ¿Nos vimos la semana pasada? Lo mismo aquí. Se fijan dónde está el sujeto, el verbo, el complemento y me crean la oración. Recuerden, todas las preguntas comienzan con did, luego tienen un sujeto, luego un verbo que no tiene que cambiar, un complemento y un signo de interrogación. Y en la segunda parte dice short answers. Aquí tienen que responder estas preguntas, ¿ya? Responder las preguntas de sí o no, con respuesta corta, como lo aprendimos hoy día, ¿ya? Hay un ejemplo aquí en la número 1, dice, Did penguins live at the North Pole? Dice, ¿vivían los pingüinos en el Polo Norte? La respuesta, si se fijan, yo les doy el inicio de la respuesta, ¿ya? Les pongo no o les pongo yes, entonces ahí ustedes saben al tiro si tienen que responder afirmativa o negativamente. En este caso, la respuesta del ejemplo dice no, coma, y aquí completo. Recuerden, si son los pingüinos, tengo que reemplazarlo por they, y además le agrego didn't al final.